Es verdad. No te Hola, es oímos, que Julieta. entré sin Ahora. cámara, muy prudente entré yo sin cámara. Muy Saludé, bien, muy bien. Julieta, y hoy es día de... Para, no habrás podido ir de Cayetano. claro, no me pude mover. Si tuvieras mi terraza, está todo levantado y dado vuelta ahí. No me puedo mover de aquí, de Flipa. Retamar. En Retamar volamos. Aquí también. Sí. Sí, claro, está soplando mucho, ¿no? Y está peligroso, la verdad. Hola, Sí, uy, sí, las está 5 y peligroso. 5, que de aquí hablando con la gente se me va la pinza. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos Buenas. a este webinar. Un éxito total, porque es que el curso pasado, Esther, ¿cuántos vinieron en el curso pasado? Eso no se dice lo que estamos hoy. Hoy que Muy son muy poquitas, bien. muy poquitísimas, pero bueno, la gente que esté interesada, con uno que venga, pues hay que hacerlo pues, porque está interesado. Y ya está. Efectivamente. Y otra cosa que estoy pensando, está grabándose la sesión por si acaso, porque como estamos todos con el viento, a mí se me ha ido la luz ya 3 veces. O sea que puedo caerme fácilmente. A Yolanda también se le ha ido, que va a llevar un poco la sesión. Y aquí hay un montón de asesoría por eso, porque si se le va a uno, pues el otro controla y tal. De todas maneras, estoy viendo si nos deja desde los jefes repetir la sesión la semana siguiente si ve que hay, si hay demanda, ¿vale? Y si no, con la grabación, si va bien la Exacto. grande hoy, pues Claro. compartimos la grabación y ya está. Y, y se abre Eh, en el mismo Padlet se puede volver a poner, Antonio, te estoy cortando, y que pongan consulta o que nos llamen, en fin. Efectivamente. Ok, entonces nada, casi os voy a dar paso, no voy a presentar ninguna de las asesorías, solo os voy a hablar un poco de Yolanda y el por qué está aquí. Yolanda, la directora del CEIP Federico García Lorca de Carbonera, ha participado en 2 proyectos de investigación concretos. El año pasado le concedieron un proyecto de innovación, o sea que mejor que ella, pues, está desarrollando, ha participado y ahora coordina el proyecto de dirección, de todo lo incluye, tanto burocrático como de funcionamiento de una investigación. Nos queda, y eso os quiero animar a todas y a todos, nos queda los materiales, ¿vale? Es realmente la convocatoria de materiales es que la más fácil. Yo participé en el 2014 en una, 2011, en el año que vivo. En el 2014 participé en una y realmente es la fácil desde el punto de vista estructural, de organización del trabajo. Y os animo a que si veis que, voy a probar, si queréis hacer la graduación, voy a probar primero con esto de materiales, luego voy a hacer uno de innovación y ya luego voy al de investigación, ¿no? Como gradando. Así la convocatoria. Realmente tendría que ser primero investigación y luego innovación, pero está así. Desde el modelo de innovación e investigación que tienen junto a Andalucía va así. Como el más complejo y el que más dinero dan es el de investigación. Si alguno se anima y quiere empezar por alguno en concreto, que sea mejor el de materiales. Y ya luego vamos gradando. ¿Ok? Bueno, ahora os contará Yolanda, pero es fundamental controlar el Excel Learning. ¿Vale? Por eso ha hecho la presentación en Excel Learning. Y yo también me he hecho una presentación en Excel Learning para ver que es fácil. Había una duda ahí de cómo integrar, si está ahí el profesor que puso la duda, del Al-Ándalus creo que era, de cómo integrar el PH, el H5P. Eh, no sé a qué se refiere exactamente, pero sí es al programa que hay en Moodle Centro, a la aplicación de Moodle Centro, estupendo. Y si al lenguaje de programación, ya nos explicará a qué se refiere. Dejo paso a Yolanda y nada, ahí, todo tuyo. Sí, nada, yo agradeceros también mucho que una tarde como hoy pues echéis aquí un ratico, ¿no? Para aprender más sobre estos proyectos. Como dice Antonio, pues hay que animarse a hacerlos porque la verdad en un principio igual te echan un poco más para atrás, ves la convocatoria, la ves complicada, ves que igual no tiene mucho que ver contigo o que no estás suficientemente preparado o preparada para hacerlo. Y no es nada de eso. De hecho, nosotros empezamos por uno de innovación, que como dice Antonio, debería de ser el último, y empezamos por el primero. Y la verdad es que pues necesitábamos en aquel momento dar una respuesta a una necesidad grande que teníamos en el colegio y vimos una forma, por el tipo de formato y por el tipo
de proyecto que se realiza y tal, muy adecuada para hacerlo. Nos dieron una dotación económica además interesante y la verdad es que vino genial, se dio respuesta, como digo, a esa necesidad. Lo vais a ver, voy a compartir el que hicimos, es muy básico, muy fácil, lo hicimos además casi en 72 horas, una cosa así, desde que nos enteramos que existía esa convocatoria hasta que lo presentamos. Y es mejorable, muy mejorable, como todo, todo es muy mejorable, pero por algo hay que empezar y siempre hay que aprender pues de lo más básico, ¿no? Para ir haciendo y avanzando a lo más difícil. Quiero pediros disculpas también porque yo no sé si va a parecer un poco tostón o tal, pero hay una parte de normativa que hay que conocerla, claro, que es la que nos dice un poco cuáles son los cauces de participación, cuál es el ámbito, cuál es el objetivo, cuáles son los ámbitos también de cada uno de los proyectos, que hay algunos que ya los propone la normativa y demás. Luego contestamos a dudas, a preguntas. Hay compañeros aquí, compañeras del equipo de investigación que yo coordino, que igual también pueden ellos contestar, ¿vale? Y ayudarme un poco con ello. Y voy a intentar ser lo más breve posible porque, bueno, vais a tener la presentación. La presentación ya está compartida en el Padlet que tienen todos, ¿no, Antonio? Tienen todos el enlace al Padlet de donde puse yo la... Sí, ¿no? Bueno, ahora comparto la pantalla y lo veis, ¿vale? Vamos a empezar, sobre todo, dónde puedo encontrar la información, cómo puedo aprender más, ¿no? En una pequeña pincelada, dónde puedo aprender más sobre estos proyectos. Luego hablaremos de la normativa de referencia, que es la que me dice, pues eso, los pasos que tengo que seguir para presentar correctamente el proyecto. No me voy a parar mucho en las comisiones de valoración y la ponderación y cómo se valoran, ¿vale? Eso lo tenéis en la referencia normativa. Si queréis lo vemos, ¿vale? Pero que tampoco es algo que sea imprescindible ahora para dar primeras pinceladas y luego os voy a presentar eso, un modelo muy discreto y muy humilde, ¿vale? Que fue el que presentó el Colegio de Innovación. Así que voy a empezar a compartir y voy a empezar a compartir, ¿vale? Vale. ¿Se ve? Todavía no. Voy a parar un momento porque hay como dos sesiones paralelas, una cosa rarísima, ¿vale? Vale. Soluciono, puedes continuar. ¿Pero estáis viendo la presentación? ¿Estáis No. viendo el Padlet? No. ¿No? Vale, No. pues entonces No, vuelvo no para se ve. atrás. Vale. A ver, ahora Sí, ahora sí. 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 Vale. Mm. Bueno, pues ese es el Padlet en el que está toda la información del CEP, ¿vale? Y entonces aquí en la primera pestaña veis que está la presentación de hoy, ¿vale? Que es un poco pues la presentación en Excel Learning que preparé para hacer un poco un resumen un poco rápido de lo que son estos proyectos, ¿vale? Bueno, pasamos a la presentación y bueno, pues el objetivo principal de la convocatoria es dar un poco respuesta a esa necesidad que surge en los centros, ¿no? Las personas que pueden llevar a cabo estos proyectos son personas o profesorado en activo de centros públicos. Y subraya la ley 17/2007 del 10 de diciembre, que es la LEA, la Ley de Andalucía, en el artículo 4, habla de la necesidad que tenemos en el sistema andaluz para fomentar estos principios de mejora permanentes, potenciando la innovación y la modernización. Claro, para eso tienen que darnos herramientas para que podamos investigar, practicar, ampliar e innovar. Y dan respuesta, ¿no?, con esta convocatoria a esta necesidad. Bueno, a ver, la normativa que lo regula es la orden del 14 de enero del 2019 y con esta orden se unifican y se simplifican diferentes modalidades de proyectos, porque hasta entonces había convocatorias por separado, que hacía todavía un poco más farragosa poder llegar a presentar un proyecto. Venía todavía un poco más desdibujado todo. Con esta orden unifican esas tres convocatorias y pues las agrupan en esta orden, ¿vale? Bueno, dentro hay una presentación un poco sobre lo que es la orden.
Vale, la normativa de referencia, como comentábamos, ¿vale? Es la orden del 14 de enero del 2009. Yo os aconsejo que la fotocopiéis, yo soy mucho de todavía determinadas cosas muy analógicas, porque hay que leerla pues de manera intensa, ¿vale? Para poder Yolanda, recordar. discúlpame un momento. Dime. ¿Estás presentando tu proyecto? Es que sigue, o al menos yo veo nada más que la pantalla principal del Padlet. ¿Los demás lo veis igual? Sí, no, pues Vemos entonces el es Padlet también. Yo veo también el Padlet. Me creía que el estaba haciendo Padlet, la vale. introducción. Pensé que Tiene, estaba hablando sobre la marcha, pero Claro, tiene que no, compartir pero pestaña, la sí, pestaña, sí, para que se pueda ver el proyecto. efectivamente. Espera un segundo. Vamos a ver. Disculpad. no, esperamos. No Vale. podemos salir a ningún sitio, estamos castigados. No se puede salir de casa, ¿eh? Vale. Bueno, vamos a hacerlo de otra manera. A ver, es que estoy con 2 sesiones abiertas y es un lío. Mm. Entonces voy a pasarlo todo a una, porque tenía miedo que efectivamente se nos fuera algo y se cortara. Vale, a ver si así lo podemos ver. A ver ahora. Sí, ahora sí. ¿Veis el Excel Learning? ¿Sí? Sí. Vale, bueno, pues ese sería un poco el material que vais a tener, ¿vale? Sobre el que podéis trabajar, investigar, ampliar y recurrir a él para cualquier información, porque ahora, claro, va a ser un bombardeo de información de un montón de puntos diferentes. Hasta que no presentéis el proyecto no vais a tener que cotejar y tal, que cada uno de ellos están presentes en el proyecto que vayáis a presentar, ¿vale? La normativa, a ver si abre. Como os decía, es la orden del 14 de enero del 2019, ¿vale? Y aquí en este apartado tenéis un enlace, se está abriendo, ¿sí? Ahí está, una presentación Vale, genial, ¿no? eso es, genial. Vale, pues en Geniali tenéis un pequeño resumen de lo que es la normativa, ¿vale? Normativa de referencia, quiénes pueden participar, las fechas clave, el objeto de la orden, los ámbitos que hay para la elaboración de materiales y recursos, cómo es la financiación, la presentación de solicitudes, la comisión de valoración, funciones de la persona coordinadora, obligaciones de las personas participantes, seguimiento y difusión y reconocimiento y certificación, ¿vale? Bueno, en la normativa de referencia aparece, tenéis aquí el enlace, ¿vale? Si pincháis os lleva directamente a la orden. El objetivo es un poco apoyar, como decíamos, estas iniciativas orientadas a la mejora permanente de la enseñanza. Son necesarias e imprescindibles para nuestra práctica docente. Y hay veces que nos escudamos en que no tenemos recursos necesarios para llevarlos a cabo. Bueno, pues esto puede dar respuesta a cualquier necesidad que haya surgido según las características del centro, del profesorado, del alumnado, y podemos con ello conseguir eso que no podemos hacer de otra manera porque no necesitamos financiación y no la podemos conseguir, ¿vale? Como os decía, la orden agrupa lo que antes aparecía independientes, ¿vale? Diferentes convocatorias independientes y agrupa innovación, investigación y materiales, ¿vale? Bueno, la orden, como decimos, tiene por objeto regular las medidas de apoyo, aprobación y reconocimiento al profesorado para la realización de los proyectos educativos. Los proyectos de investigación educativa están en el anexo 1, los proyectos de innovación educativa y desarrollo curricular en el 2 y los proyectos de elaboración de materiales curriculares y recursos en el 3. Todos pueden durar o un año o 2 cursos escolares y se iniciarán tras su aprobación durante el curso escolar siguiente a dicha aprobación.
Por ejemplo, el de investigación, nosotros lo hicimos de un único curso escolar, porque no era necesario prolongarlo para más tiempo. Las actuaciones que temporalizamos eran suficientes para realizar durante un curso. Pero, por ejemplo, el de investigación sí que lo estamos llevando a cabo en 2 cursos escolares. Ámbitos, ¿vale? Según el tipo de proyecto, hay unos ámbitos diferentes y hay que tenerlos en cuenta a la hora de presentarlo, porque si no obedecen o no están dentro de uno de los ámbitos, no tendrían lugar, ¿vale? Son muy amplios. Yo creo que entran prácticamente todas las necesidades que podemos tener de trabajo. Mejora de la convivencia, atención educativa del alumnado inmigrante, atención al alumnado de necesidades educativas especiales, compensación educativa y solidaridad, orientación educativa, fomento del plurilingüismo, acogida de alumnado inmigrante adulto, manteniendo su cultura de origen y aprendizaje del español como lengua extranjera, igualdad entre hombres y mujeres en la educación, integración de temáticas transversales, salud, medio ambiente, consumo y otros, tecnologías de la información y de la comunicación, bibliotecas escolares y proyectos lectores y cualquier otro material para la innovación educativa. Son muy interesantes y la verdad es que raro será el centro que no tenga una idea, un proyecto para presentar relacionado con cualquiera de estos ámbitos. La financiación y la justificación del gasto es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Porque nosotros cuando presentamos el proyecto presentamos una cantidad, ¿vale? Lo que creemos que pueda ser, pero claro, luego según la comisión de valoración nos va a dar una cantidad o nos va a dar otra. Ahí, según las actuaciones que hayamos temporalizado y que hayamos priorizado, tendremos que tener en cuenta cuáles vamos a llevar a cabo con esa financiación y cuáles no. Lo ingresan siempre la partida que van a dar, ¿no? Pues yo qué sé, pues a nosotros con el de innovación nos dieron, por ejemplo, 800 euros, ¿vale? Pues esa cantidad la ingresan en los gastos de funcionamiento del centro donde sea el coordinador. Ahí aparecen mezclados, ¿no?, con los gastos de funcionamiento y luego llega la justificación del gasto. Todas las facturas que lleguen o que vayamos a utilizar con ese dinero hay que justificarlas por el módulo de gestión económica. El secretario o la secretaria del centro lo tiene que justificar como pues un gasto asociado al proyecto, ¿vale? Presentación de solicitudes. Vale, el profesorado, la persona que vaya a coordinar el proyecto tiene que formular la solicitud, según aparece en el anexo 4 de la orden, ¿vale? Lo tiene que hacer de forma electrónica a través de la entrada que se va a habilitar al efecto a través de la plataforma Seneca. Esa entrada se complementarán los datos correspondientes al proyecto, de acuerdo con lo que se recoge en los anexos. Luego lo vamos a ver más adelante, cuáles son los puntos de esos anexos y qué tiene que tener o qué puntos son los que tiene que tener cada uno de los proyectos. La solicitud también tiene que ir acompañada de documentación correspondiente en un archivo comprimido y tiene que ser firmada y presentada a través de la aplicación Seneca en el registro telemático de la Junta, ¿vale? La comisión. Bueno, pues la comisión para la resolución de las convocatorias se constituye una comisión de valoración. La presidencia corresponderá a la persona representante que desempeña al menos una jefatura de servicio dentro de la dirección general competente, designada por su titular, siendo su composición la que para cada una de ellas establece los anexos 1 a 3 de la orden. Uno de los miembros de la comisión, designado por la persona que ostenta la presidencia, ejercerá las funciones de la secretaría. A las reuniones de la comisión también se pueden incorporar representantes de las diferentes organizaciones sindicales, ¿vale? Tienen que ser miembros, esos representantes, miembros de la mesa sectorial de educación. La comisión de valoración tendrá en cuenta como función la instrucción, el examen y la valoración de las solicitudes presentadas. Asimismo, podrá recabar los informes o dictámenes que considere convenientes para la adecuada instrucción del procedimiento. Podrá requerir informes de personas expertas en el proceso de selección de los proyectos. Fechas importantísimas, porque se repiten cada curso.
Enero-febrero, que es, bueno, pues ahora un poco en la situación en la que estamos, ¿no? Es cuando está el plazo de solicitud abierto. En marzo se pueden subsanar errores de las solicitudes, ¿vale? Nos requerirán ellos o requiere la administración errores son subsanables, porque no lo son todos. En abril-mayo, baremaciones. Junio-julio, aprobados provisionales, alegaciones, renuncias y aprobados definitivos. Y en septiembre, actualización de las personas que coordinan y que participan. En octubre-noviembre, el ingreso de la ayuda, que recordad que llega como gastos generales de funcionamiento, aparecen como gastos de funcionamiento al centro en el que está la coordinadora o el coordinador. ¿Vale? Hoy, esto ya no. Vale. Esperar porque me faltan 2 cosillas. Vale, vamos a ver las funciones de la coordinadora o del coordinador, que son bastantes, ¿vale? Dinamizar e impulsar la aplicación del proyecto educativo, asesorar al profesorado participante en la solución de los problemas que puedan surgir, establecer cauces para la difusión de la experiencia y el intercambio de información, orientar al profesorado sobre los recursos disponibles para el desarrollo del proyecto educativo, actuar de enlace del grupo ante los órganos de la administración responsables del seguimiento, control, asesoramiento y evaluación del proyecto, por ejemplo, con inspección, ¿vale? Porque inspección también hace un seguimiento específico de cómo funcionan estos proyectos y se están llevando a cabo y cómo están repercutiendo directamente en el centro, ¿vale? Por ejemplo, pues en el de investigación que estamos nosotros, pues en los meses de febrero se establece y se envía un informe a inspección, comentando un poco el seguimiento, dificultades encontradas, avances significativos. Pues hay veces que, por ejemplo, hay que actualizar participantes, hay veces que hay determinados objetivos que marcaste al inicio, vas viendo que no y tuviste que reintroducir cambios, ¿vale? Bueno, pues todo eso se hace un seguimiento como el proyecto de formación en centros o como cualquier otro proyecto que llevemos a cabo. Hay que Un velar. inciso, Sí. Yolanda, es que, bueno, Yolanda es que la vivió desde el principio así, porque inspección lleva 3 cursos académicos haciendo, o sea, trabajando con los proyectos de investigación. Antes no era así. Ahora sí Ah, hace un vale. seguimiento, ¿eh? ¿Vale? Entonces, Claro, yo siempre Yolanda que está acostumbrada porque ha vivido desde el anterior y este nuevo está haciendo el seguimiento, incluso le dijeron que escribiremos junto a la memoria, o sea que Sí, sí, así es. Y con el de innovación también vino al centro la inspectora y como eran actuaciones en el patio, ya os contaré luego un poco más adelante qué consistía el proyecto, vino, las vio, certificó que efectivamente se habían hechas, se preocupó además siempre, vamos, con una actitud buenísima, colaboradora y tal, de ver las dificultades que se pueden encontrar, cómo se pueden solucionar, pero lo hacen, o sea, ese seguimiento existe y se hace. ¿Vale? Y además hasta se agradece, vaya, porque siempre ayudan y tal a avanzar. Comunicación de forma inmediata también al órgano gestor de las altas y las bajas, eso es muy importante porque hay que tener actualizadas las personas que están participando en los proyectos. ¿Vale? Tanto como si queremos introducir lo que decíamos, ¿no? Diferentes objetivos, metodología, cualquier cosa que hayamos visto que necesite, pues como decíamos antes, cualquier documento con el que trabajamos, lo hacemos con las programaciones didácticas, ¿no? Pues también lo hacemos con esto. Cualquier situación que pueda aparecer y que signifique pues que haya que reconducir cualquiera de estos aspectos, pues se hace, se justifica con criterio y se ven en los momentos del seguimiento. Aportar al centro en el que presta servicios los justificantes originales y demás documentación original de carácter económico del gasto realizado. Hay que presentar los originales siempre que se custodian en el centro y, como os decía, bueno, pues a través de la gestión económica que se lleva a cabo de manera habitual en cualquier centro docente, pues el secretario o la secretaria es la persona que pues, va llevando el control un poco junto con el coordinador o con la coordinadora del proyecto de los gastos y justificándolo pues como una partida que se gastó para ese fin.
Y luego remitir a las direcciones generales, pues como decía Antonio, las memorias, por ejemplo, ¿no? Que nos tocaría a nosotros también al final de este curso, o la que presentamos el curso pasado sobre el proyecto de innovación, o de los materiales elaborados para el proyecto según lo que se establece en los anexos, en los 3 anexos de la orden, ¿vale? Vamos a ver ahora cuáles son las funciones o cuáles son las obligaciones. La orden llama obligaciones de las personas que participan en uno de estos proyectos. No tiene por qué participar todo el centro, pueden ser pequeños grupos de trabajo e incluso igual a veces es más recomendable si se está empezando a hacer porque no es fácil de coordinarlos, a veces con solapando pues otras coordinaciones que haya en el centro y duplicando a veces, o hay personas que interpretan que es duplicar el trabajo cuando no lo es, son cuestiones totalmente diferentes. Pero es verdad que si el grupo de trabajo, sobre todo cuando se empieza a hacer uno, es más pequeño, pues es más efectiva la coordinación, ¿no? Es muy importante en cualquiera de estos proyectos informar siempre al claustro y al consejo escolar de los centros que están implicados, ¿vale? Sobre todo al que pertenece el coordinador o la coordinadora, de que se están llevando a cabo, porque el objetivo de ellos es repercutir directamente, realizar una intervención directa en ese centro educativo para mejorar X aspecto, ¿no? Por lo tanto, el claustro es evidente que tiene que estar informado de que se están llevando a cabo esas actuaciones y el consejo escolar también, del proyecto, del trabajo, del desarrollo y de la valoración final. Nosotros, por ejemplo, lo hacemos siempre cada trimestre. Cada trimestre, bueno, en el primer trimestre a veces 2 veces, en septiembre, cuando se acoge el profesorado nuevo, si se continúa con el proyecto del año anterior, y si existe esa necesidad de que se va a presentar el proyecto, también aparece en septiembre. Si el equipo de trabajo es muy nuevo, ¿no? Y tenemos muchos compañeros o compañeras nuevas, se hace un poco más adelante del primer trimestre. Al consejo escolar, siempre en todos los consejos escolares, es uno de los puntos, ¿vale? Se va informando del avance de la situación, de cómo va el seguimiento. Realizar íntegramente el proyecto conforme a los contenidos y objetivos es otra de las obligaciones que tienen las personas participantes, en los que se fundamenta la ayuda en la forma y plazos establecidos en la orden y adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la ayuda. Lógico, porque si no, no estaríamos haciendo correctamente llevar nuestro trabajo, ¿no? Como coordinadores o coordinadoras. Si no hay un seguimiento de que esos contenidos y esos objetivos que planteamos y por los que nos dieron una ayuda, los estamos llevando a cabo, pues ahí no lo estaríamos haciendo bien. Comunicar a la dirección general competente la obtención de otras ayudas, ingresos o recursos que financien los proyectos aprobados. Además de la que nos concede la Junta, si recibiéramos otras, hay que comentarlos, ¿vale? Para la misma causa por la que se establecieron esos proyectos. Y justificar también ante la Dirección General el cumplimiento de los requisitos y las condiciones, hacer constar que se ha contado con la ayuda de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en el caso de que se produzca alguna difusión, comunicación o publicidad de la actividad realizada. Bueno, eso como cualquier cosa que hagamos en los centros educativos, evidentemente, pues si está financiada, hay que decir que nos está financiando esa situación, ¿vale? Bueno, otra vez vuelvo para allá porque no sé si se me olvidó algo. Esperad un segundillo, vamos a verlo. Seguimiento y difusión y luego la acreditación, vale. El seguimiento, la evaluación y la difusión de las convocatorias y de los proyectos corresponden a la consejería y lo determinará según los procedimientos más adecuados para su realización. Los centros del profesorado apoyarán la aplicación de estos proyectos y que se desarrollen en las diferentes zonas de actuación de acuerdo con lo que a tales efectos determine la Dirección General. Los servicios provinciales de inspección efectuarán un seguimiento, como os comentaba antes, y una evaluación del desarrollo de los proyectos educativos de acuerdo con lo que a tales efectos se recoja en los correspondientes planes de actuación de la inspección educativa. Ellos, pues como en todos sus planes de actuación, pues saben que en determinados meses tienen que requerir a los coordinadores y coordinadoras de los proyectos esos informes de seguimiento.
Los materiales y recursos educativos digitales que se elaboren al amparo de la presente orden deberán tener formato web y ser aptos para su distribución a través de servidores de Internet o intranet con independencia del sistema operativo utilizado y cumplirán al menos el nivel de conformidad A de la web de Accessibility Initiative. Comentábamos, Antonio y yo, cuando estuvimos investigando un poco sobre el tema de los materiales también, que al final, claro, los materiales que más, pues no sé, que más sensato es utilizar son aquellos materiales que son libres, porque no vamos a, si luego los vamos a difundir y vamos a tal, no vamos a utilizar ningún tipo de material que luego suponga un coste. Por ejemplo, sería absurdo. Si nos están dando una subvención, desde mi punto de vista, vaya, si se está dando una subvención desde un organismo público para elaborar un material, pues si tengo una herramienta pública gratuita y que luego no tiene ningún problema para ser distribuida, es más sensato que utilice esa herramienta que no otra con la que tenga otras dificultades, ¿no? Sí, aquí un inciso, por eso el tema del Excel Learning, no es Sí. que sí miran que eso, entonces suelen mirar mucho si utilizáis el Excel Learning como herramienta base, no que sea solo el Excel Learning, pero sí como herramienta base. Vale. El reconocimiento y la certificación, pues según dice la orden del 14 de enero, que es la que estamos utilizando continuamente, la Consejería de Educación podrá reconocer la participación del coordinador o la coordinadora de cada proyecto y del profesorado participante como un mérito específico en las convocatorias y en los concursos dirigidos al personal docente. A tales efectos, una vez finalizado el proyecto, la Dirección General responsable de la convocatoria certificará la coordinación y la participación del profesorado en el mismo y estarán disponibles a través de la aplicación informática Seneca. Te llega pues en el listado que tienes de actividades formativas, ahí te llega el reconocimiento y la certificación de esta participación. Luego, ¿Vale? aquí ya hemos resuelto una de las dudas, ¿veis? Sí, que cuenta para el definitivo y para las opciones, creo que eran 0,30 por año, ¿no? No, puede cambiar. Sí. Eso depende de cada convocatoria, claro, pero normalmente es así. Bueno, pues vamos, si queréis, al Excel Learning. Vamos a ver. Voy a volver aquí, porque lo tengo en otro lado. Vale, ya sé dónde está. Madre mía. Pues no, lo cerré. Bueno, pues lo vuelvo a poner. Vale, voy a parar de... Hasta ahí vais bien, porque es que es verdad que es un poco castaña todo el tema de la normativa, pero hay que conocerla, porque si no, claro, no vamos a trabajar en un proyecto para que luego Has contado ya que como me he ido, Yolanda, no sé si has contado la parte de Seneca, la parte donde están todas las cosas en Seneca, Sí, sí, las bueno, rutas y no, eso. las partes de Séneca no, todavía Luego no, lo vemos me parece. entonces, luego al final. Sí, la parte de las actas y demás, sí. No, me refiero a dónde presentar el proyecto, la memoria, dónde se ve cuando tienes el proyecto de investigación hecho, que no se ve normalmente en formación, sino se ve por planes y programas. Ya, Ujú. luego lo enseñamos al final. Hay otra duda más, perdona que os corte, de Sonia en el Sí, Padlet. ¿Esperamos al final o vamos sobre la marcha? Porque como he hablado de la pues dotación si queréis económica, sobre la marcha, vale. mientras busco la pestañilla, venga. Vale, Sonia, si quiere abrir micro, porque acaba de poner en el Padlet dos intervenciones. Una es Vale. si se hace intercentros, ¿quién coordina? ¿Se dirige a ambos claustros equipos docentes? ¿Cómo se repartiría la dotación? Parece difícil. Estos programas que se solicitan ahora para el próximo curso suponen un problema con el profesorado participante. A mi parecer, porque no sabe el profesorado del curso siguiente o solo puedes contar con definitivos. Con el aprendizaje de servicio pasa igual. No sé si Sonia quiere interrumpirme a mí y ser ella la que tome la palabra.
Claro, en cuanto a la financiación o el tema que decía de intercentros, claro, tiene que tener un único coordinador, ¿vale? Entonces, el coordinador, o sea, es en el centro al que pertenece el coordinador o la coordinadora donde se va a ingresar esa partida, pero la partida tiene que ir para la elaboración del proyecto, independientemente de a qué centros pertenezcan las personas. O sea, el objetivo es financiar ese proyecto, ¿vale? O sea que ahí no habría ningún problema. La otra parte que comenta, sí, totalmente de acuerdo. Es que, claro, la inestabilidad que tenemos de plantillas afecta mucho y esta es una de las cosas que puede afectar. No sabemos dónde vamos a estar al curso siguiente. Por eso nosotros fue uno de los motivos también de hacerlo por un curso nada más. Pero bueno, que eso tampoco tiene que tirar para atrás en absoluto, ¿vale? Que, En el uno, por que ejemplo, Yolanda, compramos mm, este año, este curso ha sido, el curso pasado compramos libros, bibliografía. Compraron 3, mm, 4 ejemplares de un libro de modelos de enseñanza y otro de aprendizaje visible de aquí. Y repartimos mm, por los diferentes participantes, que tenemos profesorado en esta investigación de un del montón Cono de de aquí, sitios. tenemos de muchos sitios. Mm, Y eso, bueno, esos recursos que compra el centro, el Federico García Lorca, por cierto, 3.000 euros que le dieron, para que hagáis una idea, son 3.000 euros para 2 cursos académicos. No te ujú, puedes pasar el 10%, como lo demás, de los claro. materiales, la bibliografía va aparte, ¿vale? Mm, Es que eso es así, esas son las limitaciones que tiene el tema. Pero sí que mm. esa bibliografía la compramos para todo el mundo. O si se compran una grabadora o se compra una cámara de fotos, lo mismo es para toda esa profesora que está participando, que no ha hecho Claro, falta, ahora ¿no? tiene que estar inventariado en el centro donde fue el ingreso presupuestario, ¿vale? La financiación. Aunque luego sea compartido para todos. Por ejemplo, los libros que compramos, como dice Antonio, están catalogados en la biblioteca del Federico García Lorca, pero están pues siendo utilizados por el profesorado que está en el proyecto de investigación durante hace más de un año, ¿vale? Que no pasa nada por eso. ¿Vale? Mm. Ahora bien, claro, pues tiene que estar porque es que hay que justificar ese ingreso y hay que justificar luego, pues como os decía, a través de la gestión económica hay que determinar para, bueno, pues que quede claro y explícito, ¿vale? Las facturas tienen que estar custodiadas en el centro de cómo fue el gasto. Pero claro, En el tiene caso razón concreto, Ujú, sí, en el caso concreto de los proyectos de investigación en cuanto a los participantes y las horas de participación. Se puede, o sí. sea, el centro base es el centro base, pero pueden participar gente de todos sitios. Yo me refiero de todos sitios a alumnado de universidad. En el caso de investigación, no en el de innovación y materiales, ¿eh? El de investigación puede participar todo. De hecho, incluso el profesorado de universidad, con conocimiento de delegación y de los rectorados correspondientes, pueden venir a intercambiar, ¿eh? Experiencia. El año pasado, en el Padre Méndez, tuvimos una investigación y vino un profesor a hacer uno en el Federico García Lorca, otro en el Padre Méndez. Dos actuaciones concretas de investigación-acción, pero que acaba su Hicieron tesis. Nada. intervención, sí, además directa con el alumnado del centro. También fuimos informando, además de esa actuación que iba a llevar a cabo el profe de la Universidad de Granada en el consejo escolar, en el claustro, en el ETCP, a las familias. ¿Vale? Todo eso es importantísimo, que, Sí, que, que todo cale y penetre en todos los órganos de coordinación y de gobierno del centro es muy importante, porque luego al final sí. efectivamente esa intervención va a repercutir en beneficio del centro, ¿vale? Como ya he tenido bastantes proyectos de investigación. En esto hay que tener mucho cuidado y mucho tacto, sobre todo donde ponga investigación. No lo mismo innovación de materiales, pero de investigación hay que tener mucho tacto y mucho cuidado. De hecho, y me gusta que se haga. Nosotros no nos ha hecho falta, pero nos gusta que se haga inspección, viene a revisar. Este está participando, esta persona está participando, esta persona no está participando. Nunca hemos tenido esos casos. Si no has participado, pues no va a certificar. Se quita y se pone ya, según trabaje. Y otra cosa importante en la investigación es el conocimiento, la ética. Conocimiento plenamente informado, que se llama. Ya he tenido dos problemas con esto, directo. Es decir, la universidad intenta
gente, no toda la universidad así, al contrario, son gente maravillosa. Pero sí que intentan, porque ellos tienen sus intereses, intentan colarte investigaciones que no van a repercutir en el centro. No, no. Por eso él tiene conocimiento plenamente informado. Y es importante, y dice mucho la consejería, que sea investigación-acción. Por eso ha Sí, dicho antes Yolanda que presentó en consejo escolar, presentó en claustro. Toda investigación y todo resultado de investigación tiene que ir al aula luego. Eso, o sea, utilizamos la acción en el aula, pero luego el resultado que obtenemos tiene que revertir en el aula y en el centro. sí, Y si vienen a pedirnos otras cosas diferentes, hay otro cauce, que se llama, que hay un acuerdo de la consejería con las universidades. O sea, siempre, pues mira, me gustaría hacer esto, pues tú le dais la página web, que es la misma página web que tenéis ahí, y ahí tienen que el concordato que existe entre universidad y consejería. Que también yo he participado de eso, ya está, se hace el papeleo que se tenga que hacer y ya está. Pero no pueden venir, venga, que me gustaría hacer una investigación. No, no. El cauce siempre es delegación y consejería, si la universidad quiere trabajar con nosotros. Vale. y inspección es algo que por lo que vela continuamente, ¿eh? O sea, esa es la pregunta recurrente siempre. Vale, va a repercutir también directamente, lógicamente, en los centros a los que pertenecen el resto de participantes. Pero ¿cómo va a repercutir en este? ¿No? ¿Qué es lo que estáis haciendo? ¿Cómo vais a canalizarlo? ¿Qué tipo de actuaciones vais a emprender para que recurra directamente en el beneficio del alumnado en este caso? Vale. Bueno, seguimos un poco más, ¿sí? Hay una pregunta más, Vamos a... disculpa. Sí, Más sí. preguntas. Noelia que dice que no ha escuchado a mí y pregunta si es obligatorio hacerlo en un S-Learning y si solo pueden ser participantes las personas con plaza, de lo que hemos estado hablando. Creo que ya queda respondido, pero bueno, aún así quiero darle voz a la intervención de Noelia. Claro, no, Y no, Sonia no te es escucha con obligatorio. De eco. hecho, mira, de hecho, en el proyecto de innovación que hicimos nosotros en el colegio había profesora interino que participó y participó además brillantemente y ejemplarmente. Muy bien, o sea, da igual la categoría administrativa que tengas para participar. Claro, el único requisito es que estés ese año en el centro para que puedas llevar a cabo lo programado, ¿vale? Porque, como dijimos antes, es una obligación de como participante llevar a cabo pues no sé, esas situaciones que recogimos en el proyecto que íbamos a llevar a cabo, sea la que sea. Pero puede ser de cualquier categoría administrativa perfectamente, ¿vale? Sin ningún problema. Mira, era solo por recordar porque Sonia había levantado la mano y Mónica también. Y seguramente es algo que estás comentando tú ahora, Yolanda. Es Sí, que por es, no es que como no pasarnos, veo, como estoy dijiste compartiendo que, y no, sí, como no dijiste os que veo. mejor Sí, ir interviniendo en la medida en que tú hablabas, estas dos claro, compañeras. sí. Sonia primero Además y así Mónica después. rompemos un poco lo... Sí, venga, Bueno, hola, buenas tardes. Entonces no lo acabo de entender, porque buenas. puede participar personal interino, pero ellos no vienen hasta Sí, septiembre. ¿Cómo los mete ahora si sí. la convocatoria hay que cerrarla antes de febrero? Igual no me estoy enterando. Muchas gracias. No, 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 es así lo que dices. Si el profesorado interino repite en el centro, participa. Si no está, no participa. Claro, También sí. es cierto lo que comentó Yolanda al principio de las fechas claves, porque ahora en enero se solicita, en mayo, bueno, tú fuiste contando después, y luego, cuando comience el curso, hay un nuevo plazo donde se pueden ratificar el coordinador y los Actualizar participantes e participantes integrar algunos participantes más. y dar de baja a los Siempre que ya no están en el centro. Sí. diferenciando proyectos de investigación, innovación y materiales. Estamos hablando en este Mm. caso de investigación. Yolanda, en el de innovación no es así, ¿verdad? Sí, no, no, No en sé. innovación es, Antonio, lo mismo. Lo mismo, lo mismo. Nosotros, por ejemplo, teníamos personal con el que elaboramos el proyecto de innovación, pero en septiembre, como dice la compañera, no estaban. Pues entonces, claro, hubo que actualizar. Hubo algunos que sí continuaban y hubo algunos que no. Pero claro, eso depende luego de la implicación que tenga la gente. Por ejemplo, la gente que luego no estaba, pero participó en la elaboración del proyecto, participó encantada de la vida y contribuyó perfectamente a elaborarlo porque veía esa necesidad y quiso trabajar de manera totalmente voluntaria en eso. Luego no lo pudo llevar a cabo, pues no lo pudo llevar a cabo. Luego se incorporaron otros compañeros que hicieron otra parte, pues ya está. Es que es así.
¿sí? No implica, por haber presentado el proyecto de innovación, que puedas o que eso te priorice una continuidad en el centro, por ejemplo. No. Mónica también había levantado la mano. Sí, yo quería preguntar, bueno, no me pongo la cámara porque el wifi me va fatal y si no se me va a ir. No Pero que yo pasa quería nada. preguntar con respecto a los participantes. Claro, si el proyecto de investigación te lo solicitas por 2 años, te lo aprueban por 2 años y los participantes pueden modificarse a lo largo de esos 2 años. Me refiero, por ejemplo, en el caso que has contado de la universidad. En un principio, a lo mejor es interesante comenzar en más pequeños grupos y los centros y todo eso. Y si luego se quisiera añadir a la universidad, es posible. Sí. Sí, sí, Vale. puedes hacerlo en determinados momentos del curso, pero lo puedes hacer. O sea, hay 2, 3 momentos en el curso en el que lo puedes hacer. Sí, va un poco de la mano con los proyectos de formación en centro, son los momentos en los que puedes actualizar, hacer seguimientos, va un poco, son las mismas fechas. Sí, Vale, gracias. de nada. Es que no te, como no os veo porque estoy compartiendo. pues, No te preocupes. Otra pregunta más lanzada en el Padlet. sí, Dotación del Yolanda, proyecto no de pasa nada innovación. porque está María atenta a las dudas del Padlet y ha visto que Julieta la del chat. Entonces, venga, genial, genial. ¿Qué pasa ahí? Mira, P. Jiménez, no sé si es Pedro o Paula o en cuanto a la dotación del proyecto de innovación, ¿hay alguna opción de pregunta? Espérate. ¿Hay alguna opción de solicitar dotación para un proyecto de innovación sin estar en el centro de destino definitivo? Es decir, si en lugar de a un centro puede ir a un docente, ¿y cómo podría hacer para solicitarlo? Y ahí está, a ver, que voy a sacar. Y Sergio dice, buenas tardes, entonces si yo formo parte como participante de un proyecto para la elaboración de materiales curriculares con objeto de implementarlo el próximo curso y no tengo continuidad en ese centro, ¿podría seguir implementándolo y contarme esa participación a pesar de no estar en ese centro? Son 2 preguntas. Dotaciones y participación. Si quieres te la Claro, vuelvo a van leer un la poco, primera. sí, van un poco unidas de la mano por lo siguiente, porque cuando tú elaboras un proyecto, lo haces, por ejemplo, los de innovaciones, que lo haces pensando concretamente en las necesidades de un centro en concreto. Entonces, si ya no estás en ese centro en concreto, no sé cómo lo vas a llevar a cabo en otro centro si no se corresponde con lo que presentaste, ¿no? en el No caso de sé si... investigación, el de materiales no estoy Sí, muy seguro, pero seguro que será el de investigación. En el caso de investigación, si es de 2 años, hemos dicho antes que el proyecto se da al centro, o sea, el dinero se da al centro, ¿vale? Tú sigues siendo el coordinador. ¿Qué ocurre? Que, bueno, nos pasó, por cierto, ¿sí? Esto mismo que estás preguntando nos pasó en el proyecto de investigación que tuve con Sonia, nuestra compañera que ha preguntado la anterior duda. Es, si tú eres coordinador en el centro, a donde va el dinero y a donde ha ido el proyecto, aunque sea intercentro, siempre un centro lo hace, si te vas, yo en este caso me fui al CEP, ¿vale? Yo dejo de ser coordinador, pasó Sonia a ser coordinadora, pero yo seguía de participante, ¿vale? claro, Pero el dinero seguía en el pero centro, pero siempre sí, seguía, yo vinculado al participé en mis 2 centro, años. Sí. Si tú te vas a claro. otro centro, pues puedes seguir participando en ese centro. En el materiales no estoy muy seguro que de materiales no dan para 2 años, dan para 1 año. O sea que este problema no debe existir. Así es. ¿Seguimos otro poco? Vamos con los de investigación, ¿os parece? Venga, pues ¿quiénes pueden ser participantes en un proyecto de investigación? Pues sería el profesorado que presta servicios en centros docentes públicos, los equipos de orientación educativa y los inspectores e inspectoras, ¿vale? El objetivo de los proyectos de investigación es incentivar las iniciativas y propuestas de trabajo del profesorado en materia de investigación educativa, con el objeto de constatar los presupuestos teórico-prácticos en los que se sustenta la acción educativa con la realidad de la misma, pudiendo avanzar en el conocimiento, comprensión y mejora de la calidad de procesos educativos. Naturaleza y duración, vale, pues tienen varias líneas prioritarias, ¿vale? Estos proyectos. Investigación desde la perspectiva de género, dirección en los centros educativos, enseñanza de las diferentes materias instrumentales, puesta en práctica de las tecnologías de la información y la comunicación,
implicaciones del uso intensivo de las TIC en los centros, la enseñanza y la comunicación en otras lenguas, la atención a la diversidad y la interculturalidad, convivencia y escuela espacio de paz, integración de temáticas transversales como salud, medio ambiente, consumo, investigación en proyectos lectores y bibliotecas escolares, investigación en procesos de enseñanza-aprendizaje, nuevas formas de organización y funcionamiento de los centros, organización y secuenciación de los contenidos curriculares. Pues ya veis, los ámbitos son enormes y aquí cabe pues prácticamente pues todas las propuestas que querramos presentar. Posibles personas colaboradoras, ¿quiénes pueden colaborar en ese proyecto que no son esos docentes en activo en centros públicos? Profesorado y personal docente, investigador de las universidades andaluzas, investigadores e investigadoras de centros públicos de investigación andaluces, alumnado de los últimos cursos de las facultades de Ciencias de la Educación o que cursen estudios de posgrado en educación. Cuando en el proyecto colaboren profesionales a los que acabo de hacer referencia, y si el proyecto presentado y aprobado así lo requiere, se podrá organizar un intercambio sin vínculos contractuales entre dichos profesionales y el profesorado de los niveles no universitarios. El intercambio tendrá como objetivos el conocimiento y práctica de la docencia en los otros niveles educativos, la observación, métodos, materiales, modelos organizativos de aula, así como el impulso de proyectos de investigación-acción. Este profesorado no podrá evaluar al alumnado de los niveles educativos con objeto de intercambio, lógicamente. Y ese intercambio tiene que estar también recogido en el proyecto y ser aprobado, ¿vale? Duración. Los proyectos podrán tener una duración de 1 o 2 cursos escolares, como comentamos antes, estamos con los de investigación, y un mismo profesor o profesora solo podrá presentarse y participar en un único proyecto en cada convocatoria, sea este de investigación o de innovación y desarrollo curricular. O sea que no se puede participar en 2 simultáneamente. La cuantía económica, la máxima de los proyectos de investigación son 6.000 euros por proyecto. La documentación que hay que presentar es para el proyecto de investigación es el propio proyecto, ¿vale? En fichero informático, y hay un anexo en la orden que es el anexo 1.a que te dice exactamente cuáles son los apartados. Resumen del currículum y de la experiencia investigadora del profesorado miembro del proyecto. Y en el caso de la aplicación que la aplicación del proyecto implique intercambio, se presentará además en fichero informático el documento acreditativo de la autorización y en su curso del intercambio del profesorado que tiene que expedir la administración educativa. Esa autorización concierne a la administración educativa, ¿vale? A petición de la persona solicitante por la delegación provincial. Y es el modelo que se presenta, bueno, es el anexo 1.c. Aquí os puse también el enlace, ¿vale? Para que vayáis a los anexos. Los proyectos aprobados deberán estar concluidos y entregados en la consejería antes del 30 de junio del curso en el que esté prevista su finalización. En el mes de febrero, como estamos ahora, el coordinador o coordinadora tiene que aportar un informe de progreso del proyecto a la dirección general correspondiente, que como os decía antes nos solicita inspección. Al término de los proyectos, el coordinador o la coordinadora remitirá también la memoria a través de Seneca. La memoria final del proyecto, que deberá recoger las actividades realizadas, los resultados, la valoración, en forma de anexo, todo el material didáctico también original elaborado, de tipo gráfico, audiovisual, informático, si se hubiera elaborado. Un resumen del proyecto y de los resultados obtenidos por el proyecto y una certificación expedida por el coordinador y coordinadora de la relación de docentes que han participado en el trabajo con indicación del papel desempeñado y el curso o cursos escolares en los que ha desarrollado el proyecto. Vale, estos son los proyectos de investigación. ¿Tenéis alguna duda ahora sobre ellos? ¿Queréis que ampliemos alguna cosilla? ¿O avanzamos para los de innovación? ¿Sí? Venga, pues avanzamos. Pregunta ahí Margarita, para la Sí, memoria, en relación a la memoria será de estos proyectos de investigación, ¿verdad, Margarita? sí. Y a eso me refiero.
alguna plantilla para lo que hay que presentar ahora. ¿Hay alguna plantilla para poder rellenar o de qué forma se puede hacer? ¿De qué forma lo podemos hacer? En Pues el Padlet tenemos ejemplos, ¿vale? En Padlet. Sí, en el Padlet y tenéis si, algunos ejemplos. sí, y si luego Que no lo veo. requirieran algún tipo de algún punto más o tal, te lo piden también. Te dicen, a ver, necesito un informe que recoja tal. Y ya te dan ellos los puntos también. Pero Pero como donde, Sí, dice dentro Antonio, de la Padlet, en el Padlet, ¿dónde están los ejemplos? Ahí ¿En el este Padlet tienes, es en el de... en el tienes que ahí estamos ahora una preguntando columna. dudas o a cuál Padlet os referís? Tienes una columna que dice modelos y hay modelos de proyecto de investigación, modelos de Vale. proyectos de innovación y de elaboración de materiales. No, a ver si que no lo tengo en la vista, pero creo que decía modelos, ¿verdad, Antonio? Lo único que veo son pues, las preguntas de ahora. En el Padlet de ahora, lo único que veo son las preguntas de ahora. No veo ninguna otra. No, hay Perdón, otro Padlet. documentos. Sí, Perdón, dice documentos, no modelos. Documentos y hay tres No, y no hay, en por el... ejemplo, Sí, pero es que no se ha compartido todavía ese Padlet. Ah, vale. Ah, vale, sí. lo acabo de Porque no es en el compartir. Padlet de dudas, eso es en Sí, otro. Mm. lo acabo de Ah, vale. compartir y pone Sí, ejemplos de proyectos, ¿vale? está en el chat. En la columna final. Está compartido Ah, hoy. vale, gracias. Bueno, pues vamos a innovación. ¿Quiénes pueden llevarlos a cabo? Pues docentes destinados en centros públicos dependientes de la Consejería de Andalucía, de la Consejería de Educación de Andalucía. El objetivo, pues, para mejorar la labor docente y el funcionamiento de los centros a partir de la reflexión del profesorado sobre su propia práctica docente, planteando estrategias o métodos de trabajo innovadores para el desarrollo del currículum que puedan ser aplicados, contrastados y evaluados en el propio centro y se relacionen con la mejora de los procesos y resultados educativos del mismo. Es importante eso, relacionen con la mejora de los resultados, ¿vale? En eso insisten y subrayan mucho. Bueno, naturaleza y duración de los proyectos. Pues los proyectos de innovación deben reunir las siguientes características. Proponer la introducción de cambios innovadores en la práctica docente, en la vida del centro, para mejorar los resultados y de los procesos educativos del centro, ya sean de tipo curricular, organizativo o funcional. Atender a problemas o cuestiones que sean relevantes para el centro implicado y extrapolables al sistema educativo. Promover la autoformación, el trabajo en equipo, las redes del profesorado, así como su implicación y participación activa en la búsqueda, adopción y consolidación en el tiempo de las prácticas innovadoras. Contemplar en su planificación objetivos y actuaciones ajustados a las necesidades y a la diversidad de situaciones de aprendizaje del alumnado y recursos acordes a las posibilidades reales del centro. Sustentarse en procesos de reflexión, indagación y o investigación del profesorado sobre su propia práctica educativa. Incorporar procedimientos de evaluación del alcance y de la eficacia de los cambios y de las mejoras que se esperan conseguir. El proyecto deberá ser suscrito por un equipo de profesorado con al menos 3 miembros, de los cuales uno será el responsable de su coordinación. Un mismo profesor o profesora, igual que antes, solo, en el caso de los proyectos de investigación, solo podrá participar y presentarse en un único proyecto en cada convocatoria, sea de innovación educativa, desarrollo curricular o de investigación. Podrá haber proyectos intercentros, en los que las actividades se planteen de forma conjunta por profesorado de varios centros. Y los proyectos, pues igual que los otros, podrán tener una duración de 1 o 2 cursos escolares. La dotación máxima, 3.000 euros por proyecto. Documentación que hay que aportar, pues además de la solicitud, que se presentará el proyecto de innovación y educativa y desarrollo curricular en soporte informático, pues igual que antes, pero bueno, ahora con el anexo 2.a de la orden del 14 de enero del 2019.
Pero Yolanda, es 2019, no es 2009, ¿no? 2009 o 2019. 2009. No lo sé, bueno, da igual. 2019. No, no, Lo mismo. no, yo. Vale, sí, creo que no, ¿eh? No lo Vaya, sé. ya me haces dudar. Espérate. No, pero vamos. ¿El qué? No os oigo. Bueno, criterios de valoración, ¿vale? Esperad un segundo. 2009, sí, exactamente. Interés educativo del proyecto, atendiendo especialmente a la mejora de los rendimientos escolares del alumnado y a su carácter integrador. Carácter innovador del proyecto por la originalidad de sus planteamientos o por la novedad que su aplicación supone para los centros implicados. Grado de extrapolación o adaptación de la innovación a otros centros o ámbitos del sistema educativo andaluz. Coherencia entre los objetivos perseguidos por el proyecto, la propuesta metodológica y de actividades, los contenidos a desarrollar y el sistema de evaluación. Y esa evaluación contendrá indicadores propios y claros, ¿vale? Dentro del proyecto, luego para medir su eficacia. Viabilidad del proyecto, tanto desde el punto de vista de los recursos materiales disponibles como del grado de compromiso con el mismo, de la comunidad educativa, así como de otros sectores sociales e instituciones del entorno. Para finalizar, los proyectos aprobados deberán de estar concluidos y entregados antes del 30 de junio. En el mes de febrero, esto se repite como con los anteriores, el coordinador o coordinadora presentará un informe requerido por la dirección general correspondiente. Al término de los proyectos, remitirá al órgano gestor los documentos en soporte informático a través de Seneca. La memoria final del proyecto, que debe recoger las actividades realizadas, un resumen del proyecto y de los resultados obtenidos y una certificación expedida por la coordinadora o el coordinador, pues acreditando que toda la relación de los participantes ha participado e indicando el papel desempeñado en el curso o en los cursos en los que se haya desarrollado el proyecto, ¿vale? ¿Qué puntos tiene que tener el guión del proyecto de innovación? Pues tiene que tener título, el resumen del proyecto con una breve descripción de los aspectos más destacados, objetivos, metodología, actividades, ¿vale? Un máximo de 10 líneas aconsejan. Justificación del proyecto, fundamentación, antecedentes, oportunidad e importancia para el centro, objetivos específicos que se pretenden alcanzar, contenido del proyecto, actuaciones a realizar y el calendario previsto, que además es muy importante porque luego casi es lo que te sirve más de guía de todo el proyecto, porque tienes que ir viendo que vas cumpliendo los plazos y que estás que la temporalización es correcta, es la que te permite luego ordenar todo el trabajo. Recursos económicos y materiales que se requieren, distinguiendo entre los que el centro o el propio profesorado aporta y los que se solicitan a la Consejería de Educación con la participación de la convocatoria. Compromisos de colaboración o financiación alcanzados, que si acordaos que puede haber otras entidades, pues hay que presentar también esos compromisos. Criterios e indicadores para evaluar el desarrollo del proyecto y el logro de los objetivos propuestos, así como su incidencia en el centro. Una de las partes, como os decía, más importantes, cuál va a ser la repercusión que va a tener en el centro. Y previsiones de consolidación en el futuro de las mejoras introducidas una vez finalizado el proyecto, ¿vale? Bueno, aquí, luego os corrijo el error este del 2009 por el 2019, ¿vale? Porque Para que decíamos, es tengáis. que debería estar ya renovada la orden. No, claro, Un poquito ya. claro. No. Error total. Bueno, a ver, el proyecto de innovación que nosotros presentamos fue un proyecto fruto de un proceso muy largo de debate, reflexión y de trabajo de toda la comunidad educativa en el colegio, ¿vale? Somos una ecoescuela, estamos reflexionando desde hace muchos años, pues 8 años concretamente, sobre el tema del patio. Tenemos un patio muy hormigonado, como es muy habitual en muchos centros. Estamos en un proceso de renaturalizar ese espacio, intentar construir espacios de aprendizaje, que
sé, diferentes escenarios que fomenten distintos aprendizajes y no solamente el juego libre, el pilla, la pilla, el tal. Bueno, pues estamos con un paso a juegos colaborativos en el recreo y sobre todo integrando la naturaleza en lo que es la vida del centro, ¿no? Para atraer biodiversidad, para construir un entorno mucho más amable, para que aprendan a ser respetuosos con la naturaleza, a identificar determinadas actuaciones, elementos de los ecosistemas y demás. Bueno, es un poco la línea de trabajo del colegio. Y habíamos hecho el curso anterior unos grupos de trabajo pues, con el CEP también en una sesión con un experto, con Paco de Haro, en el que asistieron también pues, personas de las fábricas que trabajan en carboneras, personas que pues, habitualmente están en nuestro comité ambiental, que ya sabéis que es un órgano que participa dentro de las ecoescuelas, que es un poco el que coordina todas las actuaciones, propone, dota de recursos, comenta, debate situaciones e identifica cuáles son aquellos elementos con los que se van a trabajar durante todo el curso, ¿no? Y hace un seguimiento de ellos. Bueno, pues en aquellos grupos interactivos en los que estaba el AMPA también, pues había pues, de Carbopesca, asociaciones de pescadores y pescadoras de carboneras. Entre todos pensamos cómo queríamos que fuera el patio, ¿no? Entonces, bueno, de ahí salieron muchas cosas muy chulas, pero pues no teníamos financiación para conseguirlas, no teníamos una dotación, también tenemos un problema muy grande con la sombra. Ahora ya está en los centros pues la dotación que hubo o la que nos dieron este curso, ¿no? De confort térmico, pero en aquel momento no había nada. El ayuntamiento tampoco nos ayudaba mucho financieramente y entonces decidimos presentar esa necesidad como un proyecto de innovación y nos dieron una pequeña dotación, ¿vale? Visteis que el máximo son 3.000 euros, nos dieron 800, pero para nosotros fue increíble porque gracias a eso construimos un rincón de lectura en el patio con un suelo amable en el que se pueden tumbar a leer. De hecho, es una de las zonas que más se utiliza ahora del patio, que fomenta un montón las relaciones sociales sanas, tranquilas entre ellos, comparten, hablan, hay intercambio de todo tipo, leen si les apetece, si no se ponen a charlar o pues se ponen a jugar. Ahora estamos mucho con los juegos de mesa también. Y construimos una pérgola, que era el primer espacio de sombra que tuvo nuestro colegio, pues es del año 1981, así que imaginaos la cantidad de años que tuvimos que esperar para construir una pérgola de madera, amable también con el entorno. Y bueno, pues ahí con toda la ilusión estamos intentando ahí que enganchen ahí unas trepadoras para hacer un espacio agradable, ¿no? Que se trata un poco, cuidamos mucho nuestro espacio, el espacio exterior, porque creemos que en un espacio agradable se trabaja mucho mejor, uno rinde muchísimo mejor y está muchísimo más a gusto y quiere pasar ahí muchísimo más tiempo. Y es lo que queremos pensar todos los trabajadores del colegio, bien seamos profes, alumnos o familias. Vale, los puntos del guión son título del proyecto, resumen del proyecto, justificación, fundamentación, antecedentes, oportunidad, objetivos, bueno, lo que acabamos de ver que tiene que formar parte del proyecto de innovación, ¿vale? Título, bueno, pues un poco el proyecto se titula Sueño mi patio, me emociono con mi entorno, ¿no? Que fue como llamamos aquella actuación que hicimos con los grupos heterogéneos, en el patio con Paco de Haro en aquel momento. Pues eso, pues un poco resumir la necesidad, los antecedentes, la justificación de por qué era necesario, por qué no lo habíamos pedido por otra vía, también comentamos, ¿vale? Cuáles habíamos agotado ya, cuáles eran las necesidades, tener claro también en aquel momento pues la colaboración que teníamos con el ayuntamiento, porque si no tuviéramos colaboración con el ayuntamiento, pues lógicamente en un caso de un colegio de primaria no podríamos hacer nada porque, bueno, pues el mantenimiento de las instalaciones pues hay que llegar a acuerdos siempre con ellos, ¿no? Los antecedentes, que no disponíamos de un espacio cerrado, es que no tenemos un Zoom, no tenemos ningún espacio en el que quepa el colegio. El pequeño salón de actos que teníamos, ese pequeño salón de actos es la sala de comedor. O sea que nos quedamos sin nada. Cualquier actividad que el centro tenga que hacer en este momento tiene que hacerlo al aire libre y sin sombra.
Así que necesitamos el espacio. También habíamos pedido por bueno, el programa de aulas verdes, pero pues ahí siempre estamos ahí un poco en lista de espera y entonces decidimos, por eso os digo que a veces son estos recursos de los que no tiramos y mira, pues gracias a eso pudimos construir esa primera pérgola. Oportunidades, importancia para el centro, ¿vale? Objetivos específicos que queríamos alcanzar, ya veis que es muy simple, o sea, además lo hicimos de una manera súper rápida, relacionados con la educación emocional, que es algo que nosotros trabajamos mucho también en el cole, el contenido, la atención a la diversidad, que teníamos ahí pues barreras y queríamos identificar, no solamente construimos la pérgola, sino que identificamos con pictos todos los espacios interiores y exteriores del colegio gracias a este proyecto de innovación. Tratamiento de la lectura, del conocimiento del entorno, como lo queríamos trabajar. Y luego esto, lo que os decía, es la tabla del calendario que más luego utilizas durante el curso, mientras desarrollamos el proyecto, ¿vale? Porque es que luego el día a día te come, hay tantas cosas que como no tengas muy claro una planificación y unas fechas, si no, no sales adelante. Cuando te das cuenta estás en febrero y no empezaste, ¿vale? Entonces es importante siempre llevar el cronograma bien al día, como con todo. Bueno, pues aquí hicimos, pues ya veis aquí nuestro presupuesto y luego al final no se corresponde con lo que nos dieron. Bueno, pues de aquí fuimos priorizando las cosas. Fuentes solares pusimos 2 fuentes solares, pero no de 30 euros. Costaron las 2 fuentes solares 50 euros. Así que, bueno, pues ahí fuimos un poco reduciendo las cosas que podían esperar un poco más de tiempo, ¿vale? Recursos económicos y materiales que aportaba el centro, compromisos de colaboración y financiación con otras entidades, ¿vale? Y luego, pues, los indicadores de logro, ¿vale? Cómo vamos a evaluar el proyecto, y esto también es muy importante porque luego te ayuda a ir al mismo tiempo construyendo ya lo que va a ser la memoria. Es que no puedes perderlo de vista en ningún momento para luego llegar al final. Previsiones de consolidación en el futuro de esas mejoras, ¿vale? Cómo iba a repercutir directamente en el centro. Ya veis, muy sencillo, la cosa más rápida también de hacer, pero que la verdad que, bueno, pues que a nosotros nos ayudó un montón, un montón, un montón. Bueno, pues seguimos con elaboración de materiales. ¿Sí? ¿Queréis preguntar Sí, algo hasta ahora? aunque sí, Sí, luego, Yolanda, que no teníamos a nadie de elaboración de materiales, que sí tenemos a alguien. Tenemos a Juan, que está aquí con nosotros, que ha presentado 3 proyectos. sí. Luego, que presente si quiere alguna idea, algunos ejemplos, algunas cuestiones que puedan ser relevantes una vez termines tú tu parte. Claro, porque es verdad que nosotros aquí no tenemos experiencia directa, la verdad. Bueno, pues ¿quiénes lo pueden llevar a cabo? Lo mismo, ¿vale? Profesorado que presta servicios en los centros docentes públicos, bueno, del servicio de orientador de los equipos de orientación educativa y también inspectores e inspectoras de educación. Objetivos: fomentar la participación del profesorado en la elaboración de materiales y recursos didácticos relacionados con los diferentes ámbitos recogidos en la letra C del artículo 1 de la presente orden, luego lo veremos. Difundir los materiales curriculares y recursos didácticos elaborados por el profesorado para su conocimiento y la divulgación de las buenas prácticas. Facilitar al profesorado la elaboración de materiales y recursos adecuados a las características concretas de su alumnado. Vale. Naturaleza y duración de los proyectos. Bueno, consisten en la elaboración de materiales curriculares o recursos didácticos destinados a cualquier nivel de enseñanza no universitaria y que versen sobre alguno de estos ámbitos. Mejora de la convivencia escolar, dice primero enseñanza del aprendizaje de una ciudadanía democrática, formación en la participación activa, normas democráticas y valores compartidos, estrategias para la enseñanza de habilidades sociales y comunicativas, organización de actividades de formación en estrategias de mediación y regulación de conflictos, pues casi nada. Planes de prevención de la violencia, con especial énfasis en las posibles estrategias de aprendizajes cooperativos en el aula, educación para la paz, los derechos humanos y la tolerancia, y actuaciones relacionadas con la promoción, divulgación y desarrollo de la cultura de paz. Otro ámbito es la atención educativa del alumnado inmigrante.
enseñanza del español como lengua vehicular del proceso de enseñanza-aprendizaje con la siguiente adecuación al currículum integrado de las lenguas y al marco común europeo de referencia para las lenguas, que es verdad que es una situación en la que nos vemos ahí casi sin material en los centros y es interesante poder presentar una propuesta para elaborar materiales propios, estrategias para la enseñanza de las diferentes áreas del currículo en el alumnado inmigrante con desconocimiento del español, planes de acogida del alumnado inmigrante con especial énfasis en las posibles adaptaciones curriculares, actuaciones para la divulgación y el mantenimiento de las diferentes culturas de origen del alumnado inmigrante. Otro ámbito, la acogida del alumnado inmigrante ya adulto, pues dependiendo de las características del centro, ¿vale? Bueno, pues de la etapa educativa en la que trabaja, mantenimiento de su cultura de origen, aprendizaje del español como lengua extranjera, de innovación educativa, elaboración de materiales educativos con soporte impreso, audiovisual o informático, que favorezcan procesos de reflexión, cambio y mejora en la práctica docente para el desarrollo del currículum en los centros. Igualdad entre hombres y mujeres, también importante porque existen pocos materiales, a veces repetidos, ¿vale? Actuaciones que contribuyan al conocimiento y uso de un lenguaje no sexista, cada vez más generalizado, el lenguaje no inclusivo, además, propuestas didácticas que muestren su presencia equilibrada de hombres y mujeres, contenidos y actividades dirigidos a hacer visible la contribución de las mujeres al desarrollo y progreso de nuestra sociedad y hacia nuevos modelos de hombres y mujeres críticos al patriarcado, estrategias para la enseñanza del conocimiento y habilidades necesarios para relacionados con las responsabilidades familiares y cuidados de las personas, integración de la perspectiva de género en la orientación profesional y vocacional. Pues ya veis, es que todos los ámbitos, la verdad es que son interesantes y hay la mayoría que tenemos muchas lagunas, ¿no? En los centros. Integración de temáticas transversales, salud, medio ambiente, consumo, estrategias para desarrollar la promoción y la educación para la salud y para el consumo, desde la educación para el consumo desde el currículum, planes encaminados a mejorar el entorno físico del centro mediante la elaboración, aplicación y evaluación de medidas de seguridad, organización, gestión favorable para la promoción de la salud y el consumo responsable, contenidos y actividades que favorezcan el desarrollo de las competencias básicas relacionadas con la promoción de salud, seguridad y consumo, estrategias para la incorporación de la educación ambiental, fundamental, y ahí pues eso, nosotros como Ecoescuela ahí elaboramos todos los años un montón de materiales y la verdad es que lo comentábamos el otro día, ¿no? Que igual nos lanzábamos a hacer una propuesta porque lo necesitamos. Contenidos y actividades que favorezcan el desarrollo de las competencias básicas relacionadas con la educación ambiental, actuaciones y estrategias que favorezcan la reflexión, la colaboración y la participación activa en la resolución de los problemas ambientales del centro, contribuyendo a la formación de las personas dispuestas a sostener y construir un ambiente más humano y más democrático. Ya veis, es que son, la verdad, ámbitos en los que apetece mucho trabajar, sea cual sea. Bibliotecas escolares y proyectos lectores, pues lo mismo, ¿vale? Estrategias para incorporar la biblioteca como recurso didáctico, que es muy difícil, contenidos y actividades que favorezcan el desarrollo de prácticas lectoras, importantísimo, actuaciones y estrategias que favorezcan la utilización y funcionamiento de las secciones documentales de aula, desarrollo de proyectos lingüísticos del centro de carácter interdisciplinar, tecnologías de la información y la comunicación, otro ámbito, fomento de la ciudadanía digital, estrategias, contenidos y actividades que promuevan el uso y el desarrollo de software libre, ahí está, Antonio, desarrollo de proyectos de integración de las TIC de carácter interdisciplinar e intercentros, ¿vale? Y lo mismo, puedes tener una duración de un curso o de 2 cursos escolares. Y deben de ser, pues evidentemente, originales o en su defecto contar con la autorización expresa de los autores o autoras para la utilización de esos textos, imágenes o recursos multimedia que aparecen. El contenido de los materiales y recursos didácticos elaborados deberá carecer de estereotipos sexistas y discriminatorios y fomentará una igual valoración de las personas independientemente del sexo, raza, religión y origen social o geográfico.
La dotación económica máxima es de 4.500 euros por proyecto y la documentación específica, además de la solicitud establecida en el artículo 5 de la orden, pues se presentará según el anexo 3.a, ¿vale? Criterios de valoración, pues que tengan un interés educativo, ¿vale? Que el material evidentemente pues tenga un carácter innovador, integrador, que la calidad técnica del proyecto en cuanto al rigor del diseño y planificación y la adecuación de los materiales al soporte o soportes formulados, pues incorpore procedimientos de validación también para su utilidad o eficacia didáctica en la práctica, grado de aplicabilidad, adaptación, generalización del material, para diferentes contextos educativos también, viabilidad del proyecto de acuerdo con el grado de dificultad de su ejecución, las posibilidades reales del profesorado participante y adecuación del presupuesto. Tiene que ser viable, claro, el proyecto, porque si no, no tendría sentido presentarlo. Los materiales didácticos que se elaboren deberán estar concluidos y entregados a la consejería, pues como todo lo anterior, antes del 30 de junio del año siguiente a la de la concesión de la ayuda. Esos materiales didácticos se presentarán en soporte papel, informático, y en el plazo máximo de 6 meses desde la publicación de la resolución en el BOJA, se presentará una memoria de progreso que incluya información detallada sobre el estado de desarrollo del proyecto y una muestra ya de los materiales elaborados hasta ese momento, así como un informe del grado de ejecución del presupuesto. ¿Cuáles son los títulos o los puntos que tiene que tratar el proyecto? Pues el título, etapas, niveles educativos y tipo de alumnado al que va dirigido, la descripción del material a elaborar o diseñar, tipo o tipos de soporte, impreso, informático, audiovisual, aspectos innovadores de los materiales, fundamentación pedagógica del proyecto, concreción de los objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y o criterios de evaluación que se trabajarán y su relación con el desarrollo de las materias y áreas del currículum. Planificación, fases del desarrollo, proceso de validación del material y calendario del proyecto, método de trabajo del equipo, distribución de tareas entre el profesorado, posibilidades de aplicación, adaptación y generalización del material a otros centros y contextos educativos y cualquier otro aspecto que se considere destacar, ¿vale? Pues esto es un poco los 3 tipos de proyectos que podemos presentar, ¿vale? Sí, Juan, si quieres contar algo sí. sobre el de materiales, que esto es súper amplio. Lo de Juan era muy concreto, era Sí. muy pragmático. Buenas tardes. Bueno, pues Buenas. disculpadme aquí el aporte que vaya yo a hacer, que no sea quizás muy riguroso, porque Antonio pues como que me ha cogido, aquí te pillo, aquí te mato, en este momento, así que no lo tenía preparado, pero bueno, pero he anotado aquí brevemente una serie de aspectos que, pues bueno, que sí me gustaría pues aportar desde mi experiencia. Nosotros hemos presentado 3 proyectos de elaboración de materiales y en 2018-19 presentamos un proyecto de elaboración de materiales. Concretamente era el estudio de un bus de datos en el vehículo con objeto de elaborar unos materiales que iban a servir como material para un aula Moodle, un espacio Moodle, pues, en el que pues, bueno, pues se desarrollaban pues, todos los contenidos relacionados con eso, con el estudio de esas redes de datos en el vehículo. Eso lo hicimos, como os digo, en 2018-19. Pedimos la financiación máxima para este proyecto de elaboración de materiales, los 4.500, y recuerdo, viendo ahora así brevemente la documentación, recuerdo que hubo que hacer, bueno, normalmente es muy difícil que se adjudique el importe solicitado, ¿no? En nuestro caso, de esos 4.500 se nos redujo en la resolución provisional a 1.000 euros, y entonces se nos exige o se nos solicita que hagamos una reformulación del proyecto. En esa reformulación del proyecto, pues en este caso, cuando la cantidad concedida es inferior, pues esa reformulación pasa pues, por ajustar los importes de los materiales solicitados al nuevo importe, al importe pues, que desde la consejería se establece como el importe que puede ser adecuado para el desarrollo de
de este proyecto de elaboración de materiales. La reformulación es muy sencilla, muy básica. Hay un manual, pero vamos, se realiza a través de Seneca y concretamente pues volver a reformular lo que es los ítems correspondientes a los materiales que se han solicitado y reducir pues hasta ajustar a ese nuevo importe que ya os digo, en nuestro caso, en ese año 2018-2019 se nos redujo a 1.000 euros. Luego, posteriormente, solicitamos otro proyecto, dejamos ese año, el año siguiente sin trabajar, porque eran proyectos, en todo caso eran proyectos de un año. Y a 2 años después, en el 2021, pues desarrollamos, solicitamos y también nos lo aceptaron la elaboración pues, de otro proyecto de elaboración de materiales, que este también era pues, desarrollar en HTML y en PDF una serie de contenidos también relacionados. Este caso era utilización de microcontroladores en el vehículo. Como veis, en todos los casos, los 3 proyectos que hemos desarrollado de elaboración de materiales han estado enmarcados en formación profesional y concretamente la familia profesional de transporte y mantenimiento de vehículos, y más concretamente pues, orientado fundamentalmente al ciclo formativo de grado superior de automoción. Y en el último que hicimos fue el 21-22 y este ya, en vez de los materiales consistieron en la elaboración de una maqueta mediante microcontroladores. Así que ya era algo físico, que realmente cuando finalizó el proyecto y tuvimos que aportar pues los materiales elaborados, pues lo que es la maqueta en sí, no, lo que se aportó fue pues, una serie de vídeos y una serie de documentos que explicaban el funcionamiento de la maqueta e incluso pues que estaban los correspondientes pues, programas de los microcontroladores que daban lugar pues, bueno, a que la maqueta pues, funcionara correctamente simulando pues, unos sistemas de alumbrado y sistemas de maniobras del vehículo. Yo recuerdo que siempre tuvimos en cuenta y lo hicimos el dejar evidencia en las redes sociales. Es decir, siempre pues teníamos o bien a través del antiguo Twitter o a través de Facebook, bien un participante o el coordinador, da igual, dejáis evidencias publicar pues cómo va en determinadas fases de determinados momentos de la elaboración de esos materiales, pues cómo vamos, qué son las cosas que vamos desarrollando en cada momento y esa evidencia pues siempre queda ahí. Y está muy bien, porque de cara a un futuro en el que se cuestione algo, no va a haber problema. Eso nos respaldan las evidencias de esas publicaciones, ¿no? Publicaciones siempre pues, con imágenes, pues en este último caso, pues con imágenes de la maqueta, cómo iba el proceso de construcción, o incluso algún vídeo explicativo de cómo era su funcionamiento. Eso a nosotros, pues, vamos, no nos hizo falta en ningún momento, pero ahí lo teníamos como un respaldo más. ¿Qué más? Recuerdo también que en el primer proyecto, no recuerdo si en el segundo, el servicio de inspección no tuvo ninguna representación en el que, vamos, en ningún momento pues, se puso en contacto con nosotros ni nada. Pero sí en el último sí recuerdo, ya os digo, en el segundo no lo recuerdo con certeza, pero en el último proyecto, en el de la elaboración de la maqueta en el curso 21-22, la inspectora del centro sí estuvo muy encima de nosotros, preocupándose, no a nivel inquisitivo, sino pues, bueno, a nivel de tener mucho interés en él, porque lo veía muy, pues, bueno, pues muy útil, ¿no? Una maqueta que estábamos construyendo que luego iba a tener una repercusión en la didáctica, en el desarrollo pues, cotidiano, ¿no? de la actividad docente de algunos compañeros, y entonces, pues bueno, pues sí tuvo mucho interés en cómo se iba desarrollando y en cómo funcionaba esa maqueta y Eh, cómo se ejecutó. Sí, Antonio. que ese es el nivelazo. Es el que yo viví yo, el de la programación Era una con maqueta que Arduino estaba que iba programada con Arduino, sí, efectivamente, con varios Arduinos que trabajazo. simulaban, El pues sí, sí. nivelazo de Ahí, Marquis y ahí, Técnica de País Vasco. sí, por eso ahí las tenemos guardadas y le damos uso. Además es que una de las partes del funcionamiento de la maqueta simulaba a una maqueta comercial en la misma línea, que vamos, que la maqueta comercial valía un disparate y esta, pues bueno, pues salía por poco. Este último proyecto
Quiero recordar que pedimos poca dotación, porque claro, los microcontroladores son baratos. Pedimos algo así como 650 euros y del tirón no lo concedieron, porque vamos, fue un año que estábamos muy ocupados. Uno de los componentes era jefe de estudio, yo ya estaba en el CES, vamos, que teníamos mucho trabajo y dijimos, como no nos concedan los 650, lo que hemos pedido, no hacemos una reformulación del proyecto, lo rechazamos. Y es que de primera no, nos lo concedieron. Así que sí, lo llevamos a cabo. También os quería decir, relacionado con esto, que el primero de los proyectos que elaboramos solo fuimos dos, yo como coordinador y una compañera como participante. Solo trabajamos en ese proyecto de elaboración de materiales dos docentes. No eso de que fuéramos tres. No recuerdo si en las instrucciones pone que para la elaboración de materiales haya algún mínimo, pues ya os digo, en nuestro caso fuimos exclusivamente dos. Luego ya fuimos tres. También se nos dio la circunstancia de que en el segundo proyecto de elaboración de materiales, yo lo solicité siendo docente en el centro educativo, pero cambió mi situación. Y entonces desde la consejería se pusieron en contacto conmigo diciendo que se cambiara la coordinación. El que uno de los compañeros que aparece como participante, pues que entrara como Eso es. coordinador y yo pasara, yo sí podía como asesor, porque yo ya había entrado al CES como asesor, pues que pasara a ser pues un mero participante en vez de ostentar la coordinación del proyecto de elaboración de materiales. Y así se hizo y no hubo ningún problema. Así que también os digo que cuando ya el proyecto está concedido, pues existe flexibilidad en ese sentido, ¿no? Como que nosotros pues lo tuvimos así. Eh, Cuando nosotros detallamos con mucha concreción los materiales que necesitábamos y el importe de los mismos. Luego sí había cierta flexibilidad y no había aquí tampoco un control riguroso, que si por ejemplo pues nos costaban más baratos algunos de ellos, de los que estaban en la relación, y otros eran más caros, pues bueno, pues no tenía mayor problema, porque ese importe pues viene, como bien ha dicho la compañera antes, viene como dentro de la partida de gastos de funcionamiento, pero es un ingreso específico. Es un ingreso específico, pero está dentro de la partida, así que no tiene luego un anexo 11 específico de liquidación, sino que está dentro del propio gasto de funcionamiento. Lo único es que, pues bueno, pues tú como coordinador, pues si tienes una dotación de 650 euros, por ejemplo, pues está en comunicación con el secretario del centro, pues para llevar un control de lo que tú vas gastando. Pero que no hay más no hay ningún aspecto así más concreto, más detallado que haya llevado a cabo, más allá de poder tener las correspondientes facturas y ya está. Y el secretario puede encargarse pues, de que esa factura, pues darle el control de que procede o de que es vamos, que forma parte del proyecto de elaboración de materiales, pero que va todo en el conjunto. Luego no tiene una justificación específica con un anexo 11 específico. Y ya está, yo por mi parte, esas son las anotaciones que había hecho yo aquí. Pues, bueno, pues como mi pequeña aportación aquí al webinar de esta tarde. Si tenéis alguna consulta, y yo recuerdo, porque os digo, el último lo terminamos en el 22 y ya no nos hemos querido meter más berenjenales porque, bueno, pues yo ya estoy fuera del centro y el compañero pues sigue ostentando la jefatura de estudios. Pero vamos, que la verdad es que yo personalmente, ya para terminar, a mí me llenó mucho la elaboración de estos materiales, sobre todo ese último proyecto que hicimos de la maqueta. A mí me llenó mucho, porque además es una maqueta que luego quedan, son unos materiales que luego tienen mucha utilidad. Si se diseñan bien, tienen mucha utilidad en la práctica cotidiana pues, de la práctica docente y esa elaboración, pues como que te sientes bien contribuyendo a estar elaborando unos materiales bueno, que de alguna manera ha detectado una deficiencia y con esa elaboración de materiales, pues pretende esa deficiencia, pues subsanarla, ¿no? Y aportar algo de tu conocimiento. Así que nosotros siempre, en los tres casos, hemos estado muy contentos con los resultados. Ninguno de ellos fue de 2 años, ¿no? De 2 cursos. No, Fue todos todo eran de de un un curso. año, todos eran de un año. El primero y el segundo vamos, los tres estaban íntimamente relacionados, hasta el punto de que el segundo y el tercero fueron años consecutivos, pero no fueron de continuidad. Siempre tenían pues eso, un título y una singularidad que lo hacía
independiente del otro, aunque están íntimamente conectados, porque todo está relacionado en los microcontroladores y en las redes multiplexadas del vehículo, pero cada uno pues tenía una singularidad. Uno era un estudio genérico, otro era la aplicación de microcontroladores y el último ya era el desarrollo práctico de la elaboración de una maqueta funcional. Visto que hay gente aquí de FP, así que además, como FP está como está, pedí Yo lo veía que, muy que sencillo. se os da. El primero lo presentamos ahí como vamos a probar y nos sorprendió que nos lo concedieron, ¿no? Y aunque la reducción fue significativa del importe, pero la verdad es que un importe de 1.000 euros es un importe considerable a la hora de poder de adquirir materiales necesarios. Lo que pasa es que, bueno, nos fuimos al tope y claro, pues es difícil alcanzar que te justifique o que te puedan dar el máximo, pero vamos, pero con los 1.000 euros contentísimo porque se pudieron hacer muchas cosas. Muchas gracias, Juan. En el caso de los de investigación, yo siempre recomiendo, aquí tenemos el ejemplo también de Julieta, puedes contar tu experiencia de un año. En el caso de los de investigación, sí os recomiendo, vamos, con 2 años, ¿verdad, Yolanda? Vamos, que no podemos, ¿vale? En el de investigación, 2 cursos, pedid siempre 2 cursos, que no os va a dar tiempo, ¿sí? Pues sí. Aquí Julieta puede contar su experiencia de El de Julieta qué es lo que le fue ocurrió a ella. el que compartimos, ¿no? Julieta, el de Túa con Charo. ¿Ese es el que tú has hecho, el de un año? Que yo estuve No, 2. nosotros hicimos uno sobre con el CEIP Torremar. Y lo que está, me parece que no es ese que estás comentando, Esther. Nosotros hicimos uno sobre los procesos de autorreflexión del docente sobre la propia práctica. Y sí, la verdad es que cuando uno se mete en un proyecto de investigación, voy a tomar de paso una pregunta que salió en el chat antes, que decían que se empieza primero innovación, después investigación. Bueno, eso depende de lo que cada centro em, quiera y esté buscando y necesite sobre lo que necesite o bien investigar o ver algo o hacer alguna cosa. Pero si se meten en investigación, un mínimo de 2 años, como dice Antonio, porque en verdad son procesos muy bonitos, pero que requieren mucha coordinación y hacer cosas y luego esas cosas que se hacen, tener el tiempo de escribirlas, ¿verdad, Antonio? Que íbamos como locos, tener el tiempo de recoger lo que se hizo, escribirlo. Entonces, para que vaya dando tiempo a todos estos procesos, es bueno que se tomen en cuenta 2 años. Y respecto a qué empezar, que Yolanda, te la dejo a ti, pero bueno, en mi caso yo creo que eso depende de lo que cada centro quiera hacer, por dónde quiere empezar. Estaban en el chat la pregunta de si se había entendido bien, mejor empezar primero investigación y después innovación, o, o bueno, comenta tú. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que va un poco en función de la necesidad que tengas. No tienes por qué empezar a hacer uno u otro. Pues lo que comentaba Juan, súper interesante. Vieron esa necesidad, querían hacerlo, genial. Nosotros estábamos con el patio que no sabíamos cómo sacar subvención y cómo poder eso en funcionamiento. Genial. El de investigación, por ejemplo, perfecto. Yo creo que depende un poco de la necesidad que tenga cada uno, de las ganas, del equipo un poco con el que vaya a trabajar también. Por supuesto, no sé, yo no pondría a empezar uno por uno primero y otro después. Ya veis que son muy parecidos luego en exigencia. O sea, que es que tampoco es que sea uno más fácil que otro. Para nada, no lo sé. Yo creo que vamos, que según lo que cada uno valore. Yo animo, la verdad. Os animo a hacerlo porque pues eso, por lo menos se empieza, se hace alguna cosilla, ¿sale mejor o sale peor? Pues claro, seguro, seguro. Y que el primero va a salir regulín, pues seguro, también. Pero se aprende muchísimo y como dice Julieta, se pasan momentos muy, muy, muy chulos de trabajo. Como decía Juan, que lo recuerda con mucha ilusión normal, porque son, jolín, pues momentos muy, muy, muy guapos que aprendes junto con tus compañeros y compañeras y además con una idea muy clara de avanzar en algo, ¿no? Muy concreto y tal que una ese equipo de trabajo. Es una experiencia muy, muy bonita, la verdad. Yo la recomiendo también al 100%. Sea la modalidad que sea. Ya cada centro, cada persona verá cuál es la que se adecua mejor a sus necesidades o a cómo es, sí.
Si os enseño, comparto un poco el Padlet para que veáis. Le ha contado Juan también por el chat que hay un curso en abierto del CEP de Huelva, ¿vale? Y ahí es una guía perfecta. Te dice las rutas de Séneca, por dónde tienes que entrar, etcétera, ¿vale? Entrar ahí y ir viendo cómo, conforme vayas haciendo el proyecto, está bien tener la guía. Sí, ya hay modelos también de proyectos, hay de todo, sí. Mm. Y bueno, y pondremos también aquí. Habéis visto que tenéis, ¿vale? Aquí tenéis, este es el Padlet. He puesto antes el enlace. ¿Veis? Aquí tenéis ejemplos de proyectos. Proyecto de investigación, proyecto de investigación. No tenemos de innovación, pero Yolanda en su presentación, como habéis visto, tiene el enlace, ¿vale? La presentación de Yolanda está aquí. ¿Ok? Ahí está el enlace desde materiales. También si queréis os lo pongo aquí en el Padlet. Aquí el de innovación, perdón. Y si Juan tiene a bien y lo tiene por ahí, podemos poner de material, alguno de materiales tuyos. Para que haya un ejemplo. Sí, y si entráis en el portal de la Consejería de Desarrollo Educativo y demás, centros, innovación educativa, investigación e innovación educativa, ¿vale? Ahí aparece el enlace al curso del aula virtual, sí. El enlace al del Aquí CEP está de el Huelva. enlace, ¿ves? Sí, ahí está también. Aquí está ese. Pues aquí está, que no he encontrado. Bueno, pues ese hay que renovarlo. Metodología de trabajo. A ver, este creo yo. Este es de la Universidad de Huelva. Entras como persona invitada y aquí está. No, este no es, no. Mira, este también está muy bien. Este es sobre cómo funciona una investigación-acción. Si queréis ver los contenidos, está muy bien. ¿Vale? Y este sí. Esta es la guía y tutorización. Este es el que decía Juan. Aquí es como montar un proyecto de investigación desde el principio. Primeros pasos. Hemos entrado directamente. Generales. Aquí está el curso. Que decía Juan. Y aquí te da paso por paso qué hay que hacer. Ya está, aquí está el Padlet. Sí, y bueno, también si tenéis alguna idea nos podéis decir, por favor, meter este enlace, que vendría muy bien. Pero está casi todo, este lo hizo bastante bien. Iremos actualizándolo. Por ejemplo, esta página está mal, no sé por qué no entra. Esta sí la pondremos la buena. Esa siempre estuvo mal, estábamos esperando a ver si lo querían solucionar. Pues me resisto a quitarlo, estaba muy bien, pero vamos, la quitaremos. Sí, exacto, no sé, pero está por ahí que la han renovado. Yo creo que sí, pero está no la termino renovada, que de... está no sé por qué. Ahora, por lo visto, los directores de los centros tienen que saberlo más, los de los planes y eso, que han abierto en Moodle una posibilidad, ¿no? de cumplimentar y de llevar a cabo los planes y programas. ¿Puede ser? Algo de eso he podido saber o leer en Telegram. Pero el que es CER, ¿hacer qué? Pues, es que, a ver, lo voy a recuperar del Telegram y os lo Vale. comunico por aquí. Que lo he leído Algo esta nuevo. mañana rápido, Bueno, como nosotros las asesorías no estamos en esto. Abigail ha hecho una reflexión, Antonio. Hay una reflexión de Abigail aquí en el chat bueno, pues que muchas veces se piden proyectos para que entre dinero en nuestros institutos, pero las necesidades son muchas veces iguales y la parte de la originalidad ya es difícil de abordarla. Casi todo lo que se te ocurre ya está hecho. ¿Cómo se rodea este escollo? sí, efectivamente, sí es que está todo inventado. Es que le dice que está todo inventado, no tenéis que inventar nada nuevo. Pero en el Sí, pero caso, por bueno, ejemplo, Juan, sí, contesta. es que siempre está la opción, lo he puesto ahí en el chat, siempre está la opción de concretarlo al centro, porque sí, la cosa está Claro. inventada, pero luego está la singularidad del centro y ahí es donde toma valor añadido ese proyecto que tú propones. Luego, efectivamente, hay un ítem importante del proyecto que tú propones, que aparece casi al final, es la posibilidad de implantarlo en otros centros, pero dejar en gran medida, en ese proyecto que se propone inicialmente,
el enmarcado, la utilidad que va a tener en el centro mío en concreto. Eso va a ser lo fundamental. Cuando, no, si es que esto ya se ha hecho, bueno, ya se ha hecho, pero ya se ha hecho en otros centros, pero vamos a hacerlo en el mío por la singularidad de mi alumnado o de mi claustro o de la ubicación geográfica en la que me encuentro. Eso es lo que va a aportarle valor añadido. Y luego otro valor añadido será la posibilidad de buscar una fórmula que permita extrapolarlo a otros centros educativos. Pero en primer lugar, concretarlo en el nuestro. Sí, no Vamos, se en busca este la caso, originalidad tanto como que dé respuesta la a una utilidad. necesidad que tiene un centro en concreto, claro. Se llama, está bien, mira, ya aprendemos, aprovechamos. Tiene cierta complejidad hacer las cosas con rigor y ciencia. Porque aquí cuando veo este tipo de comentarios, que esto que es una ocurrencia, además, en ciencias de la educación estamos llenos de ocurrencias. Nos vienen las modas, un tío sabe venderse bien, nos cuenta un rollo, y lo llamo eso. Vamos, rigor y ciencia. Una persona no educa a un pueblo entero. Somos maestros en nuestra profesión y hacemos lo que podemos en el aula. Ahora, lo que ha dicho Juan, ¿cómo concretamos? ¿Cómo contextualizamos? ¿Cómo transferimos lo que ya está inventado? Se llama otra réplica, en las ciencias puras, en ciencias sociales se llama transferencia, en educación es, vamos a transferir eso que está inventado ahí y vamos a medirlo, vamos a probarlo, vamos a ver, vamos a reducir costes, el proyecto de Juan, vamos a ver cómo podemos programar esto, cómo podemos mostrárselo a los niños, a nuestro resto de compañeros. Esa transferencia es ciencia también, ¿vale? Ahora, en el nivel científico, cuando tú haces algo nuevo, la ciencia se hace colaborando, se llama innovar, ¿vale? Pero estos proyectos de innovación no tienen nada que ver con eso. Vamos a dejar ese concepto. En educación es que el concepto está muy retraído, muy contaminado, ¿vale? Pero ahí lo vamos a ver. La innovación es lo que ha dicho Yolanda, lo que ha dicho Juan. ¿Cómo transferimos, es decir, cómo contextualizamos en nuestra aula? Y cómo lo hacemos con más rigor. Si añadimos algo nuevo, estupendo. Eso es lo que vendemos, ¿vale? Pero si no, hemos transferido. Y en la medida, es que, y insisto, previamente, si vas con el objetivo de rigor y ciencia, si vas con el objetivo de querer hacer las cosas bien, no tener miedo, ninguno. La verdad, si vamos a ver cómo me vendo, con el tema de, oh, qué ocurrencia más chula, vamos a ver cómo la aplico, ¿no? Rigor y ciencia, todo tiene mucho trabajo. Está todo inventado, pero hay que trabajarlo. Que me he enrollado, pero lo que quería decir es que vamos a hacer, normalmente desde el CES de Almería, llevamos el curso, la actividad formativa sobre proyectos de investigación, cómo investigar, ¿vale? Cómo hacer investigación-acción en el aula. ¿Vale? Este año no lo vamos a sacar, lo hemos sacado a nivel regional, provincial, etc. Pero vamos a sacar una actividad formativa que está asociado al proyecto de investigación de Yolanda, ¿ok? Esa actividad formativa, a través de esa actividad formativa vaya a conocer cómo funciona un proyecto de investigación-acción y vaya a participar de él, ¿ok? De esa investigación-acción. Se vaya a ver directamente cómo funciona una investigación-acción y qué rigor necesita. Para eso os animo a que apuntéis si queréis presentar el proyecto de investigación, aunque puede servir para todo, porque es cómo funciona la gran palabra que suena tan bien y que está tan de moda y que la gente cuando dice investigación, uy, esto mola, esto da poder. Yo es que no tiene nada que ver, ¿vale? Investigar es trabajar, un trabajo como cualquiera, como cuando está con la docencia y tiene tela de trabajo y lo hacemos por la tarde. El caso es que si queréis ver cómo funciona ese paradigma de investigación-acción, que es el que nos insisten desde la Junta que utilicemos, existen muchos paradigmas de investigación, pero el que tenemos que utilizar de investigación-acción, por lógica, es verdad, la investigación, porque lo que queremos es actuar en el aula. Entonces tenemos que ser pragmáticos y ver hacer cosas en el aula con los niños y las niñas. Y ver qué ocurre. Al final es indagar qué ocurre, probar, evaluar qué ocurre, ver qué ocurre y analizar esa ocurrencia de ocurrir. Bueno, nada, dudas, todas las que queráis. Y también informar, esto es importante, lo que ha dicho Juan, también informar al final de la elaboración de lo de informar de los resultados, comunicar, es muy importante. Sobre todo, por ejemplo, si había en nuestro caso de proyecto de investigación que estamos haciendo ahora, eso lo vamos a comunicar al consejo escolar, al claustro y a los niños y a las niñas, pero sin miedo.
oye, es que esto muchas estadísticas hemos analizado cualitativamente. No, no. A los niños y las niñas se les explica qué hemos hecho y cuáles son los resultados, igual. Así sean de infantil, vemos cómo hacerlo. La IA nos ayuda a explicar a los niños de infantil. Aquí tenemos a María y aquí voy a saltar todo el mundo. María ha participado también en 2 proyectos de investigación. Si quieres contar tu experiencia un poco. Pues yo simplemente que ahí fui, aprendí, sigo siendo aprendiz, me considero aprendiz. Si es cierto, pues todo lo que han dicho, todos los pasos que hay que dar y no nos caemos tampoco en la parte de la dotación económica, que es muy importante, sino con esa parte de aprendizaje. Yo me quedo con ese aprendizaje. Venga, vamos, que nos quedan 4 minutos. ¿Quién tiene más dudas? En Ter, el ¿quieres decir Padlet no algo? hay duda. En el Padlet no hay duda. Dale, está muy bien. Bueno, poné la página web esa nueva. Vamos a ver en el chat. Ya, así que ya es tarde. La gente está agotada, cansada. De todas maneras, el PAL está ahí. Si tenéis dudas, apuntarla. Ahí está Sonia, tiene la mano levantada. Vamos, Sonia, vale. Venga, ahí voy. Me contestaba Esther del CEP de Elegido sobre este orden de hacer las cosas, ¿no? Porque a mí me daba la sensación que con la investigación pues, tienes evidencias, datos que te permiten luego actuar, ¿no? Como que era importante para definir precisamente el objetivo. Y ella me dice que lo importante es tener clara la idea que quiero desarrollar. Si la idea tenemos dudas porque estamos iniciándonos, quizás podemos consultar a nuestros asesores del CEP para que nos ayudéis a redefinir. Tenemos muy poquito plazo, es verdad, pero quizás contamos con vosotros para ello. Solo eso, muchas Exacto. gracias. Para eso estamos. Y en cada CES hay personas de referencia que han estado dentro de proyectos de investigación, controlan más y los que no, pues estamos asesorando. Vamos, yo he participado, por eso le decía a Julieta, era el que nosotros hicimos porque compartimos temas DUA y tal, ¿no? Y no, y ahora he memorizado, he echado para atrás en mis recuerdos y no era así. Entonces, yo he participado en 3 y os digo que fue la idea y vamos a hacerlo por innovación. Muchas veces el que te lo den o no y el dinero depende de la cantidad de proyectos que se soliciten, es así de triste. Pero a veces un año presenta y no te lo dan y otro año lo haces incluso peor o dices voy a repetir el que he entregado y te lo dan. Por eso digo que hay que intentarlo, hay que tener las ideas claras, no es mucho desarrollo de la idea, es ideas claras de lo que se necesita. Y como decía Yolanda, si lo ven medio interesante, os van a pedir más información antes de salir la provisional. Así que sí, la pregunta de ¿contáis con la asesoría? Por supuesto, por lo menos desde el CEP de Sí, Elegido, y me consta que de Almería y de Cuevas también, ya no hay más por aquí en la provincia. dime, Sí, Sonia, aprovecho, el freiné es Clara, ¿no? Clara, el freiné. sí, pero ¿Y qué aprovecho ya, ha tenido ha coordinado proyectos de investigación? Yo también. Antonio. Y Julieta, o sea que para adelante. Antonio, que aprovecho yo, que Esther dio el paso y que como sé un poco por dónde va el tema, porque yo soy asesora de referencia del centro vecino, digamos, y hemos estado conversando, me parece una buena idea esto que plantea Sonia, porque a veces hay una idea difusa y si se juntan las personas, las asesorías de referencia os podemos ayudar y se va como bajando la tierra y concretando en algo que es de interés común para todos. Entonces, nada, adelante, concretado una fecha ahí y hacemos reunión. Mónica, vamos, adelante. Sí, Otra sí, duda. yo quería comentar que verdaderamente esta idea de realizar un proyecto de investigación fue algo que estuvimos hablando Julieta y yo a principio de curso y bueno, y ahora es ella la que ha dicho, Mónica, ahora, vamos. Y entonces ya se ha unido todo. O sea que yo sí que cuento con Julieta, vamos, totalmente. ¿Alguna duda más? Por aquí, ¿Dejamos por el aquí? Padlet,
Vale, nada, ¿no? En el panel nada. Yolanda, ¿quieres despedirte? Adiós. Por supuesto. Que muchas gracias, porque la verdad es que el tema es un poco ahí tedioso de normativa y poco atractivo se puede hacer. Así que gracias y eso, y animaros, que ya veis, es que además yo soy el ejemplo de que algo muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño y muy humilde, pues mira, al final pues conseguimos algo que queríamos, que es un tema además requete, o sea, lo menos original del universo que hay ahora mismo, la renaturalización de un espacio, pero que era una necesidad y pues lo concedieron. Así que si hay una idea para adelante, pues os animo totalmente. Y a colaborar con el CEP, vamos, total y rotundamente, que os van a ayudar en todo, os van a acompañar en todo y os van a llevar de la mano en todo. Eso, desde luego que es así. Muy bien, pues que paséis muy buena tarde. Menos ventosa, parece. Se ha bajado un poco aquí, en el pozo. Sí, aquí Bueno, también. Aquí Aquí parece que también. ya no se oyen cosas por la calle rodando, sí. Muy bien. Venga, muchas un gracias. abrazo a todos. Buenas Gracias. tardes, Venga, un gracias. gusto. Buenas tardes. Hasta Adiós. Hasta luego. luego. Hasta luego. Bien. Adiós. Adiós, estoy aquí para Luego. cortar la grabación, detener grabación. Aquí.